Muy buenos días. Voy a hablar y entregar una información respecto a la correcta utilización de los discos de corte para porcelánicos, cerámicos, cuarzos, ¿no? Y cortes limpios que no despostillen, como son los discos que nosotros comercializamos, Dr. Stone, ¿no? Entonces, quería yo hablar respecto a la mejor forma de usar los discos. Por ejemplo, aquí tenemos un disco de 4 pulgadas y media, es decir, en diámetro 115 milímetros, que es este de aquí, Dr. Stone. ¿Cuál es la diferencia entre este disco y los otros que se comercializan en el mercado? Es que tenemos nosotros en la concentración del sinterizado diamantado, enmallado como está aquí, que tiene una alta concentración de diamante sintético o también denominado circonio. Y esa es la diferencia en que hay otros discos parecidos en el mercado que realmente son un poquito más económicos, pero también no cortan, y si cortan poco y despostillan, porque la concentración del diamante sintético circonio es menor al disco que nosotros comercializamos, y eso lo sabemos porque comercializamos herramientas diamantadas por más de 20 años. ¿Sí? Entonces nosotros mandamos a fabricar bajo nuestros requerimientos de la norma italiana inclusive, ¿no? Porque en China hay A, B, C, D, E y hasta no sé cuánto. O sea, nosotros necesitamos usar herramientas correctas. Entonces vamos a hablar respecto al disco de 115 milímetros. Aquí, como ustedes verán, en el centro del disco hay un anillo, ¿no? Porque si yo puedo sacar el anillo y lo coloco aquí, en esta máquina no requiere el anillo. Pero hay otras marcas de máquinas como las Maquitas, como las Bosch, que de pronto requieren, digamos, que se coloque el anillo. Cada disco viene con un anillo, ¿no? De 22 milímetros, que le da de 22 a 22 milímetros a 23 milímetros, sí, con el anillo. Okay. Y esto calza perfectamente en esta máquina, el de 115 milímetros. En esta máquina, que es la máquina que todo el mundo, los azulejeros, los marmoleros, ¿no?, poseen, pero a veces los albañiles no poseen esta máquina, ¿no? Esta máquina se usa para cortar el porcelánico, el Dekton, el mármol, el granito, ¿no? Pero con el disco correcto. 115 milímetros, que nos da al diámetro de 4.5 pulgadas, requieren 11.000 RPM para cortar. Entonces tenemos aquí una máquina cortadora de 11.000 RPM, y todas las máquinas que poseen esta forma tienen 11.000 RPM, y eso es importante que ustedes conozcan esta información, porque el disco trabaja de 10.000 a 11.000 RPM. Listo, entonces vamos a pasar de esta máquina a la otra máquina, y tenemos que ya aquí no vamos a usar el disco de 115 milímetros como la de acá. Vamos a utilizar acá una de 125 milímetros, ¿ya? O 5 pulgadas, que es en la máquina una cortadora, porque le digo cortadora porque aquí, por ejemplo, le vamos a requerir sacar el anillo. Le hemos sacado el anillo y ahí calza perfectamente en la máquina y se atornilla fácilmente a la máquina. Ok, entonces quedamos así. Esta máquina también posee 11.000 RPM, y el disco está hecho y fabricado para trabajar entre 10.000 y 11.000 RPM. Más allá, esas son las velocidades máximas de RPM para cortes, ¿no? Entonces, el disco trabaja tanto en húmedo como en seco, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre trabajar con un poco de humedad. ¿Y cómo le inyectamos humedad al disco o agua? Pues fácil, cogemos una botella de cola
de plástico. A la tapita le hacemos un hueco con un clavo y ya tiene un ayudante que ayudar a inyectar el agua al disco para que lubrique y no recaliente el mismo. Es importante decirles también de que para que no se averíe el disco, las máquinas deben estar en perfecto funcionamiento, porque hay máquinas que tienen problemas en los rodamientos, o sea, en los rulimanes que van aquí adentro. Eso hace vibrar y eso hace que no se produzca un corte perfecto y de pronto hasta roturas del porcelánico o el cerámico o del material que se va a cortar, ¿no? Y por ende despostillamientos también. Entonces, eso es importante, que el rodamiento esté bueno aquí. Listo. Entonces tenemos ya aquí esta maquinita de 11.000 RPM, que es una cortadora, igual que la de acá, son cortadoras. Entonces, de 5 pulgadas y de 4 pulgadas y media. Ahora vamos a pasar con la moladora más grande, con la de 7.000 RPM. Para eso voy a sacar el disco y le vamos a colocar los accesorios. Ok, aquí tenemos el disco de 7 pulgadas o 180 milímetros. 180 milímetros que viene con su eje reforzado para un perfecto acoplamiento, ya que en el mercado también, y mucho ojo, existen discos parecidos, pero en este tamaño no lo hay, que no vienen con esta superficie reforzada, ¿no?, en el disco. Y si lo tratan de colocar en cualquiera de las máquinas, pues produce rotura circular del disco, ¿no? Entonces nuestros discos vienen siempre reforzados. Asimismo, se coloca aquí, pero le vamos a colocar con el accesorio, que es este de aquí, y luego también le sacamos el anillo. Bueno, aquí va el disco y con esta se atornilla, ¿no? Pero no va a entrar porque hay que sacar el anillo. Está un poquito duro el anillo, está un poquito apretado, bueno, pero es importante. Este disco de 180 milímetros o 7 pulgadas trabaja a 7000 RPM, de 6000 a 7000 RPM, porque hay amoladoras. Este ya no es una cortadora, esta es una moladora, ¿ya? Pero obviamente con el disco correcto, ¿no?, a 7000 RPM, colocando el disco correcto de 7 pulgadas, pues trabajas de 6000, 6500 hasta 7000 RPM. Entonces, pero eso es con esta máquina grande, ¿no? Entonces poseemos el disco en varias medidas, desde 115 milímetros, 125 milímetros y 180 milímetros, ¿no? Y de igual forma trabaja seco o húmedo, ¿sí? Eso es lo que yo quería comunicarles, ¿no? Y espero que nos compren los discos y satisfacer la necesidad del albañil, que por lo regular no tiene todas las herramientas, y si no las tiene, pues creo que esta es la que más se usa, y este es el disco de 7 pulgadas para resolver ese problema del albañil, sí, que también trabaja en mármol, a veces es multifacético el albañil. Entonces, bueno, tratando de solventar las dudas de la mejor forma de usar los discos, ¿no? Yo les deseo un buen comienzo de semana y muchas gracias por su atención. Okay.